Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En esta noche estamos considerando un tema que es un tema muy importante, porque en verdad yo creo que Dios es el Dios de la historia, ¿no? Cuando nosotros decimos que Dios es el Señor de la historia, es el que controla la historia, hermano. Aunque usted no lo crea, aunque para usted pueda pensar que todo es un caos y que todo está por donde quiere estar y la gente puede hacer lo que quiera, pero sin embargo Dios siempre ha intervenido en la historia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que la palabra de Dios también menciona, ¿no? Porque en este caso dice, en una situación a través de la cual los discípulos están pasando, ellos habían sido perseguidos, ¿no? Y luego de esa tremenda persecución, pues fueron encarcelados, pero luego Dios permitió que ellos fueran libertados. Y al ser libertados, ellos vinieron a los suyos y contaron, o sea, los discípulos le contaron a los cristianos, a los suyos, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, cómo les habían prohibido predicar, hermano, y cómo se habían levantado contra la obra, contra la palabra de Dios, contra la predicación del evangelio. Pues todo el que se levanta contra la predicación del evangelio se levanta contra Dios, ¿no? Y dice, y ellos, el verso 24, los discípulos, habiéndolo oído, los cristianos que escuchaban a los discípulos de que habían sido encarcelados, dice que ellos, habiendo oído esto, alzaron unánimes, todos gozándose y alegrándose, la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor. La palabra soberano habla de soberanía. Dios tiene el control, Dios tiene la soberanía, Dios tiene el gobierno. Dios es el que dice y se hace. Eso es el que tiene la soberanía, el Todopoderoso. Como dice en Apocalipsis 1:8, hablando de Cristo, el Señor es el Todopoderoso. Gloria a Dios. La palabra soberano, Señor, dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, está hablando del dominio, está hablando del gobierno, pero también habla de la creación. O sea, el Dios que tiene el control y que tiene el dominio es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, eso es diciendo Dios tiene todo el poder. Si Dios fue suficiente y Dios pudo, hermano, obrar en la creación de todo el universo, gloria a Dios, de las estrellas, todo lo que nos rodea, todo lo que existe, entonces también Dios tiene el gobierno de todo. Alabado sea el Señor. Y dice que en el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? Eso es lo que sucede permanentemente, hermano. Que hablando de la historia de la humanidad, eso es algo que es recurrente, eso se da casi toda la semana. Usted sabe, nosotros tenemos noticias de problemas en el África, luego por problemas en los países árabes, lo que se llamó hace unos 5, 6, 8 años atrás, gloria a Dios, la primavera de los pueblos árabes, que en un montón de países árabes, hermanos, empezaron a darse revoluciones, revueltas, guerras civiles tan terribles, ¿no?, que afectaron pues todo el mundo. Bendito sea el Señor, porque todas esas revoluciones, hermano, todos esos movimientos que se dan en cada país, lo que está pasando ahora con Venezuela, afectan alrededor, afectan a los países que están alrededor con temas de inmigración, con temas económicos. Eso hace que la bolsa de valores, que las cotizaciones de la propiedad, de que la economía mundial se afecte. Eso se llama el efecto dominó. Es producto de la globalización, que lo que puede suceder en un país va a repercutir como un efecto dominó en una serie de países. Y eso, gloria a Dios, es lo mismo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Los pueblos se amotinan, en los pueblos hay todos estos
lo que se llaman las convulsiones sociales. Bendito sea el Señor. Y mire que ellos, el que escribe el libro de Hechos, está llevando esto que está escrito en el Salmo 2, capítulo 1, porque él está citando un salmo del rey David. Y están ellos, los apóstoles, están diciendo en el verso 26 que se reúnen, dice, los reyes de la tierra y los príncipes se juntan en uno. Ellos se ponen de acuerdo. Por eso nosotros no podemos ignorar, no debemos sorprendernos, hermano, cuando las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los organismos internacionales, los organismos como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que tienen mucha importancia en la política económica, social en el mundo entero, ellos en algún momento pueden dictar políticas contra los principios bíblicos y cristianos. Por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención es cómo en las Naciones Unidas hay un comité de derechos humanos, pero ese comité de derechos humanos lo único que hace es atacar al pueblo de Israel. Prácticamente el objetivo de ellos, para ellos solucionar el tema de derechos humanos en el mundo entero, es atacar al pueblo de Israel. La Biblia dice, cuando habla al pueblo de Israel, dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. La Biblia promete a Israel, hermano, proteger a Israel. Dios promete a Israel guardar, cuidar. La Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Cuando nosotros vemos todos estos organismos confabulados, todos estos gobernantes, funcionarios e inclusive ministros, presidentes de Estado, que se ponen de acuerdo para ir contra lo que dice la Biblia, para ignorar, tratar de desaparecer la Biblia y tratar de ir contra pueblos que Dios bendice y que Dios guarda, entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios, que se están juntando en uno contra los planes y los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una obra del diablo, es una obra de Satanás, que Satanás controla a muchos pueblos, a muchas naciones y los dirige unos contra otros. Y por eso la palabra de Dios dice, verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra Dios y contra su Cristo. Gloria a Dios. El verso 27, el que escribe el libro de los Hechos, que es Lucas, dice, ¿no?, cómo es que sucedió y quiénes se reunieron y quiénes se confabularon, se confederaron y se pusieron de acuerdo para combatir, para, gloria a Dios, crucificar a Cristo y luego desatar una tremenda persecución. Dice que los que se pusieron de acuerdo, porque dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes son los que se unieron? Y da el nombre de Herodes, gloria a Dios, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se pusieron de acuerdo y nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que los sacerdotes principales judíos, ellos fueron los que lanzaron la acusación contra nuestro Señor Jesucristo y desataron una tremenda persecución contra Cristo. Cuando Cristo predicaba el evangelio, ellos le hacían oposición, ellos le contradecían, pero como veían que la gente venía por montones y Dios hacía milagros, maravillas, los ciegos se sanaban, los cojos caminaban, los mudos hablaban, hasta los muertos eran resucitados por el poder de Dios, los endemoniados eran libertados. A causa de la liberación de endemoniados, a causa de la resurrección de muertos, la gente seguía uniéndose contra Cristo o a favor de Cristo, hermano. Y la gente decía, viene de Dios. Ellos vieron en Cristo un peligro, desde los fariseos, los religiosos, y le hicieron la guerra y lo acusaron a nuestro Señor Jesucristo y fueron
ante los tribunales, fueron ante los gobernantes que en ese tiempo en Judea, gloria a Dios, en Israel, ellos bajo el dominio de Roma, ¿no? Porque estos gobernantes eran como encargados de cada pueblo y ellos, uno era el procurador y otro era el gobernador. Tenían puestos de importancia y que tenían que ver con el pueblo de Israel. Ellos se pusieron de acuerdo y la Biblia dice que Jesucristo fue presentado delante de Dios. Primero fue capturado nuestro Señor Jesucristo. La guardia romana fue quien capturó al Señor. Quienes acusaban eran los fariseos. Lo llevaron ante Anás y Caifás, o sea, tuvo varios juicios, hermano. Y luego lo llevaron Herodes. Herodes refirió a Poncio Pilato, entre ellos se lavaron las manos, pero ellos se pusieron de acuerdo hasta que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Pero lo que dice la palabra de Dios en el verso 28, mire lo que dice, y esto es algo extraordinario, que a pesar de que ellos hicieron eso, que fue algo cruel, vil, pero la palabra de Dios dice que ellos al hacer eso, gloria a Dios, para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que quiere decir la palabra de Dios acá, que eso no fue algo bueno, fue algo malo, fue injusto, fue abusivo. Ellos unieron su poder y su fuerza para tratar, gloria a Dios, de frenar la predicación del evangelio. Pero que Dios había determinado eso. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que eso iba a suceder y eso tenía que darse. En otras palabras, tanto Herodes como Poncio Pilato, los fariseos y los gentiles que se unieron en eso, gloria a Dios, contribuyeron, porque nada sucede por casualidad. Dios siempre va a tener el control de todas las cosas, hermano. Nada sucede si no es por la permisión de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todos esos problemas políticos, económicos, tenemos que saber, amados hermanos, en primer lugar, siempre lo hemos enseñado, no hay gobernante, no hay partido político en ningún lugar del mundo que vaya a solucionar los problemas económicos, políticos, sociales. Nadie nunca lo va a hacer. Alabado sea el Señor. El hermano Ortiz, el fundador de esta obra, siempre decía en su mensaje que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Y en medio de todas estas situaciones difíciles, el Perú atravesó por una guerra civil o atravesó por un ataque de los grupos terroristas. Gloria a Dios, no más que guerra civil, fue un ataque terrorista. Fue un grupo de personas, hermano, que querían capturar el poder. Gloria a Dios. Y para eso mataban gente y ponían dinamita, dinamitaban casas, edificios, hicieron mucho daño, mucha maldad. Y el Perú vivió más de 20 años ese azote, ese flagelo del terrorismo. Pero en ese tiempo, gloria a Dios, la iglesia no se quedó dormida, la iglesia predicaba el evangelio. La iglesia creció en ese tiempo. Aunque habían apagones y a veces estábamos en pleno culto, porque siempre los apagones eran a las 7 de la noche. Era una hora en que ellos tenían todo calculado, porque habían cambio de guardia en diferentes lugares, gloria a Dios. Y era una hora en la que siempre ellos derribaban torres y se iba la luz, y en nuestras iglesias siempre había culto. Y aunque se iba la luz, se prendía una vela y seguíamos predicando. El terrorismo nunca detuvo a la iglesia, hermano. Y mucho antes también, cuando los primeros que vinieron a predicar el evangelio al Perú, los misioneros que vinieron de diferentes países de Europa, de Estados Unidos, gloria a Dios, no solo de Estados Unidos. Algunos dicen que el evangelio ha venido de Estados Unidos. Eso no es cierto, hermano. Los primeros misioneros vinieron de Inglaterra, vinieron de Europa, luego vinieron de Estados Unidos, pero cuando ellos venían y predicaban el evangelio,
había convulsión social. Los sacerdotes, los curas en diferentes pueblos juntaban al pueblo contra los predicadores. Ellos decían que nosotros éramos del diablo. Lo que nos decían era que éramos herejes. Cuando uno hablaba del evangelio y decía no podemos adorar un ídolo, no podemos adorar una imagen, eso va contra la palabra de Dios, porque ¿cómo nosotros vamos a hacer una representación de Dios y vamos a representarlo como un muñeco? O los santos, ¿no? Que en diferentes lugares en nuestro país tienen santos y adoran santos y santas, bendito sea el Señor. O vírgenes, ¿no? Vírgenes en el sentido de representación de mujeres. Algunos representan a la Virgen María, otros representan a otras vírgenes. Gloria a Dios, que es una idolatría. Y cuando llegaron los predicadores con la verdad del evangelio, eso chocó, hermano. El hecho de que nosotros tengamos la verdad no significa que nos van a aplaudir, no significa que nos van a felicitar. Eso no quiere decir que cuando usted es el portador de la verdad, la gente va a estar con usted. No, pero sí tenemos la obligación de predicar la verdad del evangelio. Gloria a Dios. Cuando el pueblo está en tinieblas, es cuando el pueblo hace cosas malas. Cuando los hombres y las mujeres están en tinieblas, el diablo les engaña y les envuelve a hacer cosas contrarias totalmente a la palabra de Dios. Cuando el hombre está en tinieblas es idólatra, es brujo, es hechicero, es vicioso, corrompido. Cuando vinieron los misioneros y empezaron a hablar del evangelio, hermano, que para muchas personas, gloria a Dios, el evangelio se resumía a una misa, algo ritual, litúrgico. No, el cristianismo tiene vida, tiene poder. Cuando los cristianos llegaban a las ciudades, decían, no son estos los que han convulsionado el mundo entero, decían. Porque donde llegaban los cristianos, y no llegaban por montones, no llegaban 700 cristianos a predicar el evangelio, tanto a Éfeso como a esas ciudades en donde se instaló la iglesia, a Corinto, Éfeso, Filipos, Colosas, todos esos lugares en donde hubieron iglesias poderosas, no llegaban por 50, 100, 500 predicadores. No, hermano, a veces eran 3 o 4, pero que se ponían en lugares públicos y empezaban a hablar el evangelio, y la gente se empezaba a amontonar, y las personas eran conmovidas por la palabra de Dios. Dios respaldaba el mensaje, y las personas que adoraban a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, y ellos dijeron, pero esta diosa, esto que tenemos, esto no tiene vida, esto no sirve, en realidad no sirve. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que servir a un Dios vivo y de poder. Y lo que hacían era votar eso y decir, esto no sirve. Pero había gente que hacía negocio con la religión. En muchos lugares la religión es un negocio, y hay personas que hacen negocio con la religión, porque venden todos esos artículos, gloria a Dios. Y la Biblia enseña, hermano, que nosotros tenemos que dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. No se puede hacer negocio con la religión. Hay iglesias evangélicas, o iglesias llamadas cristianas evangélicas, en donde venden las sanidades y hasta hacen subastas de sanidades, hacen subastas de milagros. Personas que tienen cáncer, y quien da $10, $50 y $100, porque supuestamente al usted dar esa cantidad de dinero usted va a ser sanado. Eso es una mentira. Cuando usted vaya a un lugar y alguien le diga que para ser sanado, libertado, si usted tiene un problema legal, usted tiene una deuda, hay algunos que son tan mentirosos que le dicen que usted tiene que diezmar su deuda. ¿De dónde han sacado eso, hermano? Es una mentira del diablo. Que si usted tiene una deuda de 10,000 soles, que son $3,000, le dicen, usted
dé el 10% a la iglesia y Dios hará que el banco, que su acreedor, el que le prestó, le perdone la deuda. Eso es mentira. Eso es un engaño del diablo, de mentiroso, de farsante, de hipócrita. Ese es un engaño de aprovechadores. Otros le van a enseñar otras cosas, otros cuentos, tratando de engañar a la gente. O misas, supuestamente para sacar a su tío, a su tía, sacarlo del purgatorio. ¿Quién inventó el purgatorio? El diablo. Yo no sé quién inventó el purgatorio de los humanos. No hay un registro, no hay fulano y tal. Pero sí yo creo que quien estuvo atrás de eso es el diablo, mentiroso y falso. Porque el diablo es el autor de la mentira y del engaño, hermano. Y el diablo no quiere que nosotros obedezcamos a la verdad y estemos en la verdad. El diablo quiere que todos estemos en la mentira. Cuando llegaron esos predicadores bajo el poder de Dios, las ciudades se convulsionaron. La gente empezó a recibir sanidades. Las personas empezaron a recibir las Biblias y al leer había efecto en su vida, había cambio, había transformación. Gloria a Dios. Y algunos se pusieron celosos. Y en verdad, a donde ha llegado el evangelio, hermano, hay convulsión social. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice aquí la palabra. Se van a poner de acuerdo, van a juntarse 2 o 3 para hacer daño a la obra, para ir contra nosotros, contra usted en su centro de trabajo, como lo que hicieron contra el profeta Daniel. Que ellos dijeron: no podemos hacerlo caer en nada porque es íntegro, no entra en coima. Vamos a hacer algo en relación a su Dios. Se amotinan, se ponen de acuerdo. Eso es permanentemente. Alabado sea el Señor. Lo que la Biblia nos enseña y lo que nos enseña la historia es que Dios siempre respaldará a su pueblo. Yo me acuerdo, gloria a Dios, todas esas campañas que se daban desde el año 80 contra la iglesia evangélica, que nos tildaban de herejes, nos tildaban de que le robábamos el diezmo a la gente. Esas mentiras del diablo, ese cuento de Satanás siempre ha existido. A Cristo le dijeron que era bebedor y comelón. Gloria al Señor. Porque él predicaba el evangelio y a veces le invitaban a casas y iba a las casas y predicaba el evangelio y le decían: está comiendo, vive para comer, vive para beber, se junta con rameras, se junta con delincuentes. Pero es que Cristo tenía que predicar el evangelio. Gloria a Dios. En síntesis, Dios siempre va a tener el control de todo. Lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 17, hay 2 versículos que dice: capítulo 17, versos 12 y 13. El libro del profeta Isaías dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Alabado sea Dios. Aunque haya todos esos fenómenos sociales terribles, aunque los pueblos, hermanos, se levanten contra Dios, naciones enteras, pueblos enteros, pero dice: Dios lo reprenderá. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Dios sabe tratar con cada uno de nosotros individualmente. A veces cuando el hombre no entiende, a veces Dios te toca. Dios te puede tocar con una enfermedad. Dios te puede mandar un azote. Dios te puede mandar un estate quieto, como decimos. Gloria al Señor. Porque Dios sabe cómo tratar con el hombre. Pero cuando se trata de multitudes, Dios también sabe. Dice: Dios los reprenderá. O sea, Dios no le tiene miedo, hermano, a multitudes,
a millones de personas que piensen de una manera o de otra manera. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Mire, si los misioneros que llegaron acá, como cuando llegaron a los países musulmanes, como cuando llegaron a la India, como cuando han llegado a países animistas, porque hay países en donde la religión es todo es Dios, o ciertos animales, o adoran al río, adoran a los truenos, se llaman animistas. Y cuando los predicadores llegaron, todos se convulsionaban y decían: vienen herejes, vienen personas enemigos de nuestra religión. Ellos nunca tuvieron miedo porque Dios estaba con ellos, hermano. Esa fuerza misionera, eso que Dios pone en su corazón para ir a llevar el evangelio a naciones que tienen conceptos, ideas totalmente diferentes al evangelio. Esa inspiración, ese deseo no viene de ellos, eso viene de Dios. Y si ellos se enfrentan y si ellos se levantan, pues Dios es el que va a dar testimonio, hermano. Gloria a Dios. Usted sabe que a través de los siglos se han levantado reinos y culturas, imperios que han sido muy poderosos y que impactaron en su tiempo, pero luego han sido destruidos. No hay ningún imperio que haya permanecido desde la creación o más adelante hasta el día de hoy. Hay una sucesión de imperios. Bendito sea el Señor. Lo que yo le quiero decir es que el dominio del hombre, el gobierno del hombre, el hombre cuando se enseñorea, no es para toda la vida, hermano. Es un ciclo. Hay gobernantes que se han enseñoreado de naciones y la Biblia nos menciona, pero luego sus propios hijos han conspirado contra ellos. Luego han tenido conspiración del norte, de diferentes lugares. Nadie puede decirse: yo soy un todopoderoso, yo soy el más fuerte, a mí nadie me puede derribar. Más bien uno debe actuar con humildad, con sencillez. Si hay gobernantes, es porque Dios los ha puesto, porque Dios pone y quita reyes, hermano. Gloria a Dios. Y todos los reyes, todos los gobernantes van a cumplir al fin los planes y los propósitos de Dios. A mí me gusta mucho leer temas de historia, ¿no? Y conocer la conducta humana. Me gusta mucho porque uno hace análisis, ¿no?, de lo que está pasando en Europa, los temas de inmigración. Uno ve los temas de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que llevaron esos desastres a esos años de exterminio. Gloria a Dios. Una vez me acuerdo que leí un libro sobre Haití. Como todos los problemas que había tenido Haití, lo encontré en la calle, en la avenida Grau, antes vendían libros, y vi Haití y me gustó leer ese libro, lo leí. Luego viajé a Haití y todo lo que yo había leído en ese libro estaba, lo pude ver, lo pude percibir cuando viajé a Haití. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo es que los migrantes, los que habían llegado del África, habían llegado con sus religiones, ¿no? El vudú, por ejemplo. Y cómo el vudú en Haití, a raíz de un problema que hubo de una matanza hace como 80 años atrás, eso hizo que los seguidores del vudú disfrazaran su religión. Entonces ellos dijeron ya no, ellos abiertamente no seguían el vudú, pero se volvieron religiosos, católicos, tradicionales. Gloria a Dios. En algunos lugares también hay algunos que se han vuelto evangélicos o protestantes. Pero usted ve y dirá, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, que hubo una guerra de años, hermano. Unos eran católicos y otros eran protestantes, y en guerra. Usted me dirá, se llaman cristianos, cristianos protestantes, cristianos católicos, pero de cristianos no tienen nada. Alabado sea el Señor. Porque el cristiano se le conoce por sus frutos. Maravilloso el Señor. Nosotros leemos de las cruzadas y los cruzados, que a partir del siglo X, el siglo XI,
hacían expediciones, iban a conquistar Jerusalén, a conquistar a los infieles, a conquistar, decían, a los paganos, gloria a Dios. Pero muchos de esos que estaban en las cruzadas violaban mujeres, saqueaban pueblos, mataban gente y se llamaban cristianos. ¿Dónde está su cristianismo? Alabado sea el Señor. Eso es falso, hermano. No hay cristianismo. Donde hay cristianismo hay perdón, hay misericordia, hay paz. Alabado sea el Señor. También otra cosa que vamos a ver, especialmente, gloria a Dios, en los últimos siglos, han surgido corrientes filosóficas. Y las corrientes filosóficas en su momento se presentaron como grandes verdades, como la solución a todos los problemas. Las corrientes filosóficas son opiniones de hombres, puntos de vista. Los hombres, a través de esas corrientes filosóficas, ellos entienden que eso va a ser la solución a todos los males. Y cada cierto tiempo surgen corrientes filosóficas. Y los hombres dicen, el mal está en tal cosa, y combaten, y todos se alinean. Eso es lo que marca una época. Luego se dan cuenta que es un fracaso total. Y esa filosofía, así como se levantan, terminan hundiéndose, hermano. Gloria a Dios. Luego son barridas totalmente, desaparecen del mapa. Alabado sea el Señor. Porque es una ilusión y hay gente que está acostumbrada o cree en una ilusión, cree en un espejismo, como podemos decir, gloria al Señor. Pero lo único que puede hacer un efecto, hermano, y que es real en el ser humano, es el poder de Dios. Las opiniones de los hombres pueden ser muy buenas, pero dime, una corriente filosófica te puede sanar, te puede cambiar, puede libertar a un drogadicto, puede libertar a un esquizofrénico, puede sanar a un enfermo, puede traer felicidad a un hogar. No puede, hermano, es imposible. Pero el evangelio, que es dinamita, que es poder de Dios, sí lo puede hacer. Gloria a Dios. Dios tiene su reino y Dios gobierna y Dios tiene su trono. Como dice el Salmo 93, verso 1 y 2, mire lo que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, dice el salmista. Gloria a Dios. Dios, hermano, afirmó el mundo y no se moverá. Todo el movimiento planetario, todo está en su lugar y todo se mueve y todo tiene un orden. Hay un ordenamiento matemático, hay un ordenamiento perfecto, y el que tiene el control de todo eso se llama Dios. Gloria a Dios. Dios, gracias que tenemos un Dios que todo lo controla, hermano. Y Dios, cuando actúa, los planes de Dios son beneficiosos para nosotros. Los planes de Dios no son para dañarnos. El plan de Dios es para nuestro bien, porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para Perú, para la China, para Estados Unidos, para Venezuela. Dios quiere lo mejor, porque en el corazón de Dios solo está hacer el bien. Pero el hombre, cuando se aleja de Dios, el hombre cuando pone a un lado a Dios y levanta su filosofía, su religión y su punto de vista, ahí es cuando el hombre se viene abajo. Ahí es cuando todo falla. Ahí es cuando Dios quita su respaldo. Porque usted puede ver, mire, en África hay un estudio de suelos del África, de muchas regiones del África. Y en muchas regiones del África
hay todo lo necesario para que, hermano, pueda haber una producción de alimentos y de todo y que sea muy próspera. Pero hay muchos lugares en el África en donde el suelo tiene problemas. Muchas cosas dependen del suelo. Yo no sabía eso. Yo pensé que era la lluvia que venía y regaba, pero hay tierras que filtran muy rápido el agua y entonces no permite que las plantas crezcan y se desarrollen. Alabado sea el Señor. Dios ha prometido en el libro de Deuteronomio capítulo 27, habla que Dios bendecirá, gloria a Dios, lo que nosotros sembramos, nuestra tierra. Dios sanará la tierra. Dios no permitirá que haya plagas, hermano. Dios no permitirá y Dios hará que nuestra tierra sea fértil. Gloria al Señor. Es una promesa de Dios. Dios permitirá que en nuestra tierra, que en el fruto de nuestra mano haya abundancia, porque Dios bendecirá lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, con la bendición de Dios. Gloria a Dios. Ahí está la retribución. Cuando un pueblo se dedica a adorar a Dios y a glorificar a Dios. Pero cuando las naciones se vuelven contra Dios, se vuelven ateas, enemigas de Dios, hay brujería, hay hechicería, hay todo tipo de práctica de inmundicia y de pecado, Dios se aleja de ese pueblo y viene la miseria y viene el caos. Hay pueblos, amados hermanos, que tienen prosperidad económica, pero hay problemas en esos pueblos. Hay problemas, hay suicidios, gloria a Dios. La gente se mata, la gente se suicida, hay insatisfacción. El único que puede hacer sentir el gozo, la paz y la satisfacción se llama Dios. Aunque usted tenga dinero, aunque usted tenga riquezas, gloria a Dios, aunque usted pueda escuchar la mejor música para usted, si no hay la paz de Dios, usted no será feliz. Usted se sentirá vacío, se sentirá miserable, tendrá problemas de depresión. Hay personas que tienen dinero, hay personas que han logrado, tienen muchos logros, pero tienen problemas de depresión. Alabado sea el Señor. Y dice, ¿y por qué? Porque solo Dios hace al hombre feliz. Gloria al Señor. Hermano, nosotros para poder entender todos los asuntos de la humanidad, nosotros solo entenderemos lo que sucede cuando tengamos una buena actitud hacia Dios y hacia su palabra. Si una persona dice, yo quisiera entender la conducta humana, y usted no ha leído la Biblia, usted nunca va a entender. Nunca va a entender, va a estar ciego, va a estar totalmente alejado de la realidad y su opinión no será importante, no será trascendente. Nunca va a entender, hermano. Para que usted pueda tener un diagnóstico, qué es lo que pasa con el hombre, usted tiene que leer la Biblia. Gloria al Señor. Cuando uno lee la Biblia, le entra una claridad. Uno tiene un entendimiento total de todo. Y uno se da cuenta por qué las recetas económicas fallan. ¿Por qué las recetas sociales fallan? Política y todo falla. ¿Por qué? Gloria a Dios, la receta puede ser buena, pero el hombre, la mujer, ¿cómo es su actitud hacia Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Si nosotros queremos entender, tenemos, hermano, que leer la Biblia, porque en 2 de Pedro capítulo 1, en el verso 21, mire lo que dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que nosotros tenemos desde el Antiguo Testamento, con lo que dijeron los profetas, lo que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí vemos, hermano, la opinión que Dios tiene del hombre. O sea, si usted no logra entender la opinión
que Dios tiene de todo, usted no va a entender nunca nada. Tenemos que entenderlo bajo el cristal, bajo la mirada, bajo la mente de Cristo, bajo la mente de Dios. Gloria al Señor. Pero si usted está rebelado contra Dios, si usted es un ateo, usted es un enemigo de Dios, usted es indiferente a la palabra, nunca lo va a entender. Y es terrible leer cómo tantos intelectuales, mentes brillantes y lúcidas, hablan tantas idioteces y tantas tonterías, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Como que Dios los ha embrutecido, como que Dios le ha quitado la sabiduría y hablan necedades. Gloria a Dios. Pero usted puede ver una persona muy sencilla, pero con la verdad de Dios, y lo que dice es verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. La profecía fue traída por voluntad de Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, cuando uno es inspirado por el Espíritu Santo, no habla tonterías, habla palabra de Dios, habla verdades de Dios. Gloria al Señor. También en 2 Timoteo 3:16, mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, lo que tenemos aquí en la Biblia, es inspirado por Dios y es útil. Es útil, en primer lugar, para enseñar, para aprender, para redarguir. La palabra redarguir significa nos convence Dios de pecado, o sea, nos hace ver nuestra falla, nos hace ver nuestros errores. Hermano, si toda la gente se acercara a la Biblia, a Dios, y entendiera a través de la palabra sus fallas y sus errores, el mundo sería otro. Gloria a Dios. La verdad que el mundo sería otro. Pero la gente, en vez de ponerse en el espejo de la palabra, porque la palabra es como un espejo, la gente dice: no quiero ese espejo, yo quiero que me digan lo que me conviene, yo quiero que me digan lo que me gusta, yo quiero que me digan lo que me parece o lo que no me parece. Pero la palabra nunca se va a acomodar a ti. Hermano, hay muchísima literatura, hay escritos de todo tipo, y la gente le gusta eso porque se acomoda a ellos. Pero la palabra nunca se va a acomodar a ti, porque la palabra siempre te va a decir la verdad. Y la verdad duele, la verdad incomoda, la verdad, gloria a Dios, te va a hacer sentir mal por un momento, pero lo único que te puede ayudar es la verdad. Porque si el hombre quiere vivir en la mentira, muchos viven en la mentira. Hombres y mujeres viven en la mentira y tienen gente alrededor de ellos que les llevan en ese sentido, que también viven en la mentira, en el engaño de filosofías, de religiones y de paganismo. Mire, si usted habla con personas que dicen: no, mi Dios es un elefante, mi Dios es el sol, está en la mentira, no está en la verdad. Pero si usted le enseña a través de la Biblia que Dios no es un elefante, no es un río, Dios, hermano, no es un rayo, no es un trueno, Dios es un ser todopoderoso que es espíritu, pero que razona, que habla, que se comunica, que se manifiesta. Entonces la gente, gloria a Dios, se dará cuenta, y Dios te dice tus verdades. Dios habla por sueño. Dios habla a través de la palabra, de un mensaje, o a través de la Biblia. Y Dios nos hace ver nuestras fallas, nuestros errores. Por eso la palabra es útil, hermano. Acá dice para enseñar. Gloria a Dios. Es útil para redarguir, para corregir.
Dios te dice, el camino que tú estás llevando es malo, está cerrado, estás fallando a Dios. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos irán al mismo hoyo. Gloria a Dios. ¿Puede una persona que es tu familiar, tu vecino, tu amigo, cuando hay personas que tienen problemas en su matrimonio? A veces una mujer tiene problemas en su matrimonio y le cuenta a su amiga, a su prima, y le dice, mi esposo está andando con otra mujer, mi esposo me está haciendo infiel, veo raro a mi esposo. Pero tu familia, que a veces te quiere, pero no te quiere tanto, porque a veces te dice, lo que tienes que hacer es, si tu esposo te es infiel, búscate otro hombre. ¿Cuántas personas dicen eso? Hasta los médicos. Hay médicos que le han dicho a pacientes, usted está muy tenso, señor, váyase con una mujer, búsquese a otra mujer, disfrute por una semana con cambio de mujer y usted va a ver que esa es una buena terapia. Señor, reprenda al diablo. Eso no es una buena terapia, eso no es un buen consejo. Eso hace que la gente se hunda. Cuando tu amigo, tu compañero te dice, no, pero si tu mujer está con problemas y tu mujer es problemática, búscate otra, relájate. La compañera de trabajo, la amiga, la vecina, y a veces hasta le presenta, yo consigo una amiguita y salimos y vamos a la discoteca y vamos a perdernos, a relajarnos, dice. La gente dice, estoy ayudándolo. No lo está ayudando, hermano, lo está hundiendo. Gloria a Dios, le está haciendo daño. ¿Por qué, me dirá usted? ¿Qué tiene de malo relajarse? ¿Qué tiene de malo, gloria a Dios, pasar un momento de relax? Claro, yo sé que eso no tiene nada de malo, pero si tú estás haciéndolo con un hombre que no es tu marido, con una mujer que no es tu mujer, estás pecando contra Dios. Y la ira de Dios vendrá sobre ti. Maravilloso el Señor. Entonces no te va a ir bien, te va a ir mal. Gloria al nombre de Jesús. Dice para corregir. También dice la palabra de Dios para instruir, capacitarte en justicia. ¿Para qué? Para que aprendas a hacer lo recto. Para que aprendas a hacer lo que está bien, lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Gloria al Señor. Aunque la gente te diga cucufato, aunque la gente te diga loco, aunque la gente te diga extremista, porque uno a veces, hermano, se da cuenta que su forma de vestir no es la correcta. No sea hombre o mujer enseñando todo su cuerpo y esas vestimentas ahora modernas, esa vestimenta en donde la gente, gloria a Dios, muestra todo. Eso no agrada a Dios, sea para hombres o para mujeres. Uno va a ser instruido en la palabra. Uno va a ser instruido en las cosas que son rectas, que son buenas. Y ahí aprenderás que la injusticia es mala, que la mentira es mala, que todo lo que no es correcto y no es recto es diabólico, es del diablo. Si estás en un lugar y ahí todo es coima, tiene que dejar eso, hermano. Aprende que eso está mal. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años, había un hermano que había llegado a la doctrina. Y ese hermano me dijo un día, porque yo no le pregunté, pero él me dice, pastor, quiero preguntarle porque hay un hermano que me ha dicho que lo que yo hago está mal. Gloria a Dios. Y me dice, pastor, es que yo soy fabricante, yo soy industrial, yo tengo un negocio. Y yo le digo, bueno, ¿y qué problema hay si tiene un negocio? Si tienes un negocio no hay problema. No, pastor, pero es que yo fabrico desodorantes, me dice. Y también fabrico champús. Y me dijo un montón de cosas. Y le digo, tu fábrica debe ser inmensa. Pero al final me dijo la verdad. Es que yo compro
lo que la gente bota de Rexona, de todas esas marcas. Y en mi taller hacemos algo parecido, le echamos un poco de colonia y lo vendemos a la mitad de precio. Entonces él me dice, ¿es correcto? Yo le digo, no es correcto. Eso es falsificar, eso es un delito, le digo. Alabado sea el Señor. Otro hermano me dice, pastor, yo vendo balanzas, pero en el lugar donde trabajo compran las balanzas de diferentes lugares oxidadas y las limpian y las pintan y las vendemos como nuevas. Y yo le digo a mi cliente que es nuevo, porque me han dicho que tengo que decir que es nuevo, pero yo sé que no es nuevo, yo sé que es usado y bien usado. Y me dice, ¿es correcto o no es correcto? Yo le digo, según la verdad y la honestidad, no es correcto. Y si no es correcto, no debes hacerlo. Porque vas a tener un problema con la justicia, pero la justicia de Dios, si te escapas de la justicia del hombre, de la justicia de Dios nunca te vas a escapar. Porque Dios aborrece la injusticia, la estafa. Alabado sea el Señor. Hay personas que hacen cosas y piensan que está bien. Y hermano, a veces llegan a la iglesia pensando que lo que hacen está bien. Pero cuando se encuentra con la palabra, la justicia de Dios, la palabra de Dios, se dan cuenta que están haciendo lo malo. Y eso es lo lindo, que cuando Dios trata con ellos, ellos deciden no volverlo a hacer más, porque empiezan a querer agradar a Dios. Cuando Dios hace la obra, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted no quiere estar en cuestiones de coima. Bendito sea el Señor. Ni falsa medida, ¿no? Que si usted vende y usted le quita un poco, gloria a Dios. Antes se daba mucho eso, ahora vienen las cosas envasadas, pero antes sí se daba mucho. Las personas que vendían arroz, de 1 kilo le quitaban 20 gramos, 50 gramos. Y muchas cosas que vendían. Eso es estafa, hermano. Eso es aprovecharse de los demás. La palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, que la palabra nos instruye en justicia. Quiero finalizar. La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, no? Y el libro de Dios. Nosotros tenemos aquí expresiones de hombres. Tenemos aquí expresiones de Dios, expresiones de profetas. Este es el libro de Dios. Dios ha compilado, Dios ha compaginado, y Dios quiere que esto sea nuestra guía, sea nuestro faro, sea nuestra lumbrera. Gloria a Dios. Y aquí contiene las verdades poderosas del Evangelio. Como dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es, hermano, la palabra de Dios es el divino logos, es el verbo viviente, es igual a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos revela los actos y los pensamientos de Dios. ¿Cómo yo lo conozco usted o conozco cómo usted piensa? En realidad usted es lo que usted piensa. Independientemente de su cara, de su forma física, usted es lo que usted expresa, lo que usted habla. ¿Cómo yo conozco si usted ama la verdad, ama la mentira? A través de la palabra suya. Cuando usted empieza a hablar, ahí es cuando se conoce, hermano. Hay personas, usted ve, que son mansitos, que aparentemente no dicen nada, pero cuando hablan se transforman, son dictadores, son terribles, hermano. Maravilloso el Señor. Y usted lo conoce por lo que habla. Usted puede ver personas aparentemente tranquilas, pero son terribles. Son personas que siembran discordia, que se meten en problemas familiares y siembran discordia entre uno y otro hermano. Pero si usted no los escuchara hablar,
usted diría, uy, este es un santo. Esta persona es perfecta, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre enseñamos, ¿no?, a los jóvenes, a los que se quieren casar, hay que buscar la dirección de Dios, hermano. Que a veces solamente ven la cara, solamente ven lo externo, pero lo interno lo ve Dios. Usted nunca va a ver y va a conocer la verdadera persona que está dentro de ese cuerpo, de esa cara. Solamente Dios lo sabe. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando uno busca la dirección de Dios, Dios sí interioriza, Dios sí nos conoce por dentro y por fuera. Dios sabe cómo somos, gloria al Señor. Igualmente, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Entonces Dios nos revela los actos y los pensamientos de Dios. También de Cristo testifica la palabra proclamada. Es la suma total de lo que Dios dice. Gloria al Señor. Porque miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano. Cuando yo predico, cuando un hombre de Dios predica, citamos los textos bíblicos y esa es la palabra de Dios. Entonces no es lo que yo digo, no es lo que a mí me parece, que uno tiene que saber, gloria a Dios. Por eso la palabra dice, hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Claro, si usted oye un predicador y ese predicador se ciña a la palabra, es un predicador cuyo mensaje es bíblico, es doctrinal, escúchelo. Pero usted no puede ser un cristiano que esté escuchando a un hereje que dice que Cristo no es Dios, que dice que no hay rapto, que dice cosas contrarias a la palabra de Dios, que no hay Espíritu Santo, que no hay el hablar en lengua. Yo no lo escucharía, hermano. Yo tengo que escuchar a personas que enseñan conforme la palabra de Dios. Maravilloso el Señor. Es muy importante saber, como dice aquí, que cuando ellos recibieron la palabra, la recibieron no como palabra de hombre. O sea, no es un consejo de hombre, sino es la palabra de Dios. Eso le hace bien a una iglesia. Hay iglesias en donde lo que se recibe no es palabra de Dios, para ellos no es palabra de Dios. Eso es lo que dice el predicador. O sea, ellos dicen, yo acepto o no acepto según a mí me parece, yo creo o no creo, acepto lo que me parece y lo que no me parece no les. Eso no es potestad de nosotros, hermano. Cuando la palabra es de Dios y se cita la Biblia, usted tiene que aceptarla toda. Usted no puede decir, eso no lo voy a aceptar. Yo estoy en contra de eso. Gloria a Dios. Por eso decimos, si usted viene a esta iglesia, usted se hace miembro de la iglesia, porque usted sabe que aquí predicamos la palabra. Si no le parece, usted tiene la libertad de irse a cualquier lugar. Hay iglesias, hermano, de todos tipos, de todos colores, para todos los gustos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo pienso que cada uno quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que la palabra proclamada, enseñada, bajo la dirección y en el nombre, no, y en el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Esta palabra, gloria a Dios, el libro de Dios contiene la palabra, el mensaje de Dios, hermano. Que no es algo mental nada más, no es filosófico, es espiritual. Dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios da un mensaje directo a nuestra alma y nuestro espíritu. Eso no solo es para la mente, eso llega al corazón. Y cuando llega al corazón,
hay cambio, hay transformación. Quiero que todos se pongan de pie. En esta noche queremos orar. Queremos hacer una oración por aquellas personas que están aquí en la casa de Dios. Al escuchar la palabra le dicen al Señor: Señor, yo quiero que tú me cambies. Venga aquí al altar. Si hay personas que necesitan la ayuda de Dios, venga aquí, vamos a hacer una oración. Orar es hablar con Dios, hermano. Si usted ha venido con una necesidad y con un problema, usted necesita que Dios intervenga rápido en su vida, que Dios obre, opere, que Dios le ayude. Gloria a Dios. Dios está aquí para romper todas tus cadenas, para destruir toda obra del diablo. Dios está en esta noche aquí para hacer un milagro en tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios. Este es el mejor momento. Cuando uno viene al altar, viene con un deseo de cambiar, un deseo de arreglar cuentas con Dios, de pedirle perdón a Dios y de recibir la bendición de Dios. Si hace tiempo, ¿cuántos años estás alejado y alejada de Dios, viviendo en la vanidad de este mundo, en los conceptos de este mundo, de las fiestas, del alcohol, de hacer lo que tú quieres, lo que te parece, y nunca buscar la dirección de Dios? O tal vez nunca buscaste la dirección de Dios porque nunca supiste, nadie te enseñó, pero hoy has escuchado la palabra y Dios en esta noche te llama al arrepentimiento, te llama a un cambio total. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pedimos en esta noche, Señor, que tú toques, liberte, Señor, y rompa las cadenas. Toda vida que está aquí, Señor, sea cambiada y transformada. En el nombre de Jesús, Señor, posa tu mano y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Mira esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Mira esta joven, Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa a este niño, en el nombre de Jesús. Mira este jovencito, Señor, ten misericordia, tócalo, Señor, ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira este joven, Señor, en el nombre de Jesús.